Hay gente que quiere pregonar que es periodista porque tiene un título de comunicador social egresado de una universidad venezolana. Hay gente que es periodista por ejercicio y cree, además de eso, que el ser periodista le da una patente de corso gracias a la cual cualquier cosa que diga es válida. Piensan algunos que el rol de periodista los recubre de un manto donde se les protege de todo. Pero además de eso hay otra situación bastante lamentable. Y es el hecho de eso que llaman la nueva forma de hacer periodismo. Que no es nueva ni es periodismo. Hacer relaciones públicas no es periodismo. Eso es relaciones públicas. Hacer periodismo corporativo o institucional, eso es periodismo corporativo e institucional. Disfrazar el activismo detrás del periodismo ha sido una mancha espantosa para la credibilidad de los medios y del hecho comunicacional. Y es por eso que existen espacios como este. Porque lamentablemente, como los medios tienen una línea editorial, yo también la tengo. Todo el mundo tiene derecho a tenerla. Pero el problema es cuando esa línea editorial tú la escondes detrás de la supuesta independencia, detrás de la supuesta objetividad. Desde hace rato en este programa hemos señalado una preocupación bien particular con respecto a Luis Olavarrieta. ¿Por qué? Porque al igual que otros personajitos dentro de Venezuela que forman parte del entramado comunicacional del sistema chavista, del chavismo, de la oposición falsaria y de la boliburguesía que no podemos sacar de esto, pues están en este momento intentando salvarse, intentando colocarse equidistantes y decir, no, nosotros solamente estamos haciendo nuestro trabajo. Ellos solamente están haciendo su trabajo, pero tienen como empleadores a gente como Gorrín y como anunciantes a gente como la familia Daga, del grupo DACA, de Avanti, etc. Y por supuesto, intentan colocarse como independientes. No, nosotros vamos a entrevistar a todo el mundo. Pero siempre se dejan ver el rostro. Porque, amigos, siempre se les ve la cara. Y se les determina intenciones, funcionalidades, ubicaciones y ausencia absoluta de ética. Le agradezco su tiempo, pero antes quiero decirle que el periodismo no es enemigo, es un ejercicio legítimo de hacer preguntas que el país necesita sin duda escuchar. Agradecido por esta chance de conversar. Yo estoy muy complacido y muy de acuerdo con este encuentro, este diálogo entre nosotros. Sí creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del periodismo independiente principalmente. Él cree que luego de 27 años coartando la libertad de expresión, cerrando medios de comunicación, persiguiendo y asesinando periodistas, él cree en el periodismo independiente. Y un supuesto periodista independiente, muy complaciente, le dice que se siente orgulloso de tener esa, porque el periodismo no es enemistad. El cura San Juan de Dios le dijo a su monigote, por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote. Y de eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda del crimen, pues estaba poniendo, la gente estaba, estoy como... La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por la buena, los verás salir a chancletazos. Si te empatas, escucha bien, si te empatas con la mafia, no vas a salir bien, vas a salir manchado. Y donde quiera que vayas caminando después, todo el mundo sabrá que estás manchado por la mafia. Así que ten cuidado, ten cuidado. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías Presenta es el canal y Fuera de Orden es el programa. Dale al botón de suscribirte al canal y dale al botón de me gusta del video. Aquí seguimos haciendo la labor. Aquí estamos. Y seguimos. ¿Tiene línea editorial este canal? Sí. No está escrita en ninguna parte, pero yo creo que es obvia.
Yo soy enemigo del sistema chavista. Punto. Yo soy enemigo del sistema chavista. Yo no le creo al sistema chavista. Yo no me transo con el sistema chavista. Yo no le doy concesiones al sistema chavista. Concesiones me refiero desde el punto de vista retórico de la opinión. Desconfiaré de ellos siempre. Los detestaré y los despreciaré siempre. Y consideraré siempre que de ellos lo único que vendrán son cosas negativas. Esa es mi línea editorial. ¿Quiere decir esto que entonces cuando ocurre algo bueno tú no lo vas a reconocer? Saben los que han visto este programa que eso no es así. Que cuando yo considero que hay algo que se ha hecho correctamente, no tengo empacho en decirlo. Y que si me ponen a escoger, siempre lo he dicho, entre, por ejemplo, para irnos al punto, si me ponen a escoger entre Delcy Rodríguez y María Corina, yo voy a escoger a María Corina. Digo esto de entrada porque a mí me resultó sumamente chocante ver la entrevista que hizo el supuesto periodista independiente Luis Olavarrieta a el delincuente y cabecilla del entramado criminal que es el chavismo llamado Jorge Rodríguez. Y aquí hay que hacer unas cuantas definiciones porque hay gente que sigue estando extraviada. Bueno, pero es que el periodista tiene que entrevistar a todo el mundo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y además de eso, hay otra cosa que tampoco es verdad. No es faltar ni atacar la libertad de expresión que un periodista le pida una entrevista a alguien y ese alguien no se la quiera dar. Porque no está en su derecho de no dar entrevistas. A mí me han pedido entrevistas y yo he dicho que no. A mí me han pedido entrevistas. Hay gente que me dice, no, que mira, que te invito a mi espacio en TikTok, en Instagram y tal, en mi live. Yo no hago lives. Muy pocos. ¿Por qué? Porque me consumen tiempo y no tengo tanto tiempo a mi disposición, lamentablemente, y sobre todo cuando estamos en espacios temporales distintos. ¿Estoy atacando yo a la persona que le digo que no puedo? No. ¿Lo estoy despreciando? No, es que no puedo. De la misma manera, un político o una personalidad tiene el derecho a no dar una entrevista si considera que el entrevistador, su línea editorial, no cuadra con lo que él quiere decir, o porque simplemente no le gusta dar entrevistas, o porque no le simpatiza el personaje. No pasa nada. Eso no es atacar la libertad de expresión. Luego, eso de que el periodismo no es enemigo. No, el periodismo sí es enemigo. El periodismo es enemigo de sus enemigos. Y los enemigos del periodismo son fundamentalmente los que detentan el poder. Eso ha sido siempre así. Por eso es que se habla de la prensa como el cuarto poder, la opinión pública, el cuarto poder. Entonces venir a decir ahora que es un ejercicio de apertura entrevistar a Jorge Rodríguez, porque bueno, todo el mundo tiene algo que decir, es igualar a las víctimas con los victimarios. Y eso es algo que están intentando hacer estas lacras desde hace bastante rato. Eso de que nosotros tenemos que perdonar, avanzar, olvidar, estabilizar. Esa es la excusa que está utilizando el sistema chavista para que nosotros nos olvidemos de todas las trapisondas que ellos han hecho durante estos años. ¿Y qué está intentando entonces ese pseudoperiodismo que es simple y llanamente el periodismo que necesita el chavismo para su impunidad? ¿Qué están intentando? Bueno, mantener una línea argumental. No, es que es necesario. No, la gente de a pie. No, ni un bando ni otro, para ambos bandos. Aquí no hay ambos, aquí no hay dos bandos. Y entonces hay que empezar por el principio. Lo primero que hay que decir es que siempre será un error, y eso es mi línea, y eso está inclusive escrito, ampliamente explicado en mi libro Una mesa de tres patas. Que no puedes tomar el gran error que hemos tenido durante 27 años. Ha sido intentar considerar al chavismo como una organización política. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal y como tal fue tratada el 3 de enero del año 2026. Cuando Donald Trump saca a Nicolás Maduro de Venezuela, ¿cómo lo saca? Lo saca con una acción de la DEA, con una acción para tomar al cabecilla de una organización criminal. Él no se llevó a un presidente, él se llevó a un narcotraficante. Y el juicio va a demostrar que el tipo era un narcotraficante y un delincuente de marca mayor. Él y su mujer. Entonces, los Estados Unidos asumió, y es la línea oficial, que el chavismo es una organización criminal. Que Nicolás Maduro era un capo del narcotráfico. Si usted considera
a esa gente como una organización criminal, usted lo tiene que tratar como tales. Bueno, pero entonces no lo va a entrevistar. Por supuesto, puedes entrevistarlo, pero entrevistarlo como lo que es, como un criminal. Hazle las preguntas que merece un criminal que le hagan sobre sus crímenes, sobre sus delitos, sobre sus acciones en contra de la gente, sobre toda la barbarie que han ejecutado durante 27 años. Pero no. Risita, abracito, lisonja, engolamiento. Ese engolamiento tan falso, tan fariseo, como si fuese narrador o ¿cómo se llama? Doblaje de los Avengers. Estoy verdaderamente satisfecho por poder tenerlo acá. Estupideces. Para ocultar la inmensa estupidez que significa ocultarle a la gente. Y la gente no es estúpida. La gente no es estúpida. ¿Cuáles son las intenciones de ese pseudoperiodismo? Nos quieren vender ahora que estos son los que van a rescatar la comunicación independiente. Los Olavarrieta, que es una ficha de la boliburguesía, al servicio del sistema chavista desde hace rato. A los Seir Contreras, que es chavista desde su más tierna edad. A la Margarita Oropesa, que la partida de nacimiento de ella la escribieron en un papiro. A la Liz Flores, también ahí en Venevisión. A los papanatas que le prestan su rostro al canal del delincuente Raúl Gorrín. Y a esa patulea de gaznápiros que han adornado la pantalla de venezolana de televisión todos estos años. Por ahí votaron a uno, reencaucharon a otro. O sea, hubo uno que hasta se fue al exilio. Yo no entiendo. Hay un bicho que era un arrastrado de venezolana de televisión que se vino para España. Y está muy tranquilo por España hablando de ay no, el chavismo es una cosa horrible. Es tan horrible que tenía a mojones como tú, maldito. Esas basuras que se andan ahora haciendo los locos. Porque de eso se trata todo, de hacerse los locos. Ahora todo se trata de decir, no, en realidad yo estaba siempre en contra, pero es que no me lo permitían. Ahora la novedad es hacerse los locos. Ahora la novedad es plantear que en realidad ellos siempre estuvieron en contra de esta situación. Y no podemos. Paja para la paja. Aquí todos sabemos dónde estaba cada quien. Aquí todos sabemos que mientras había periodistas presos, habían otros saliendo y entrando del país muy tranquilos. Con unos anunciantes que cuando los medios revisan, tú dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto para dónde va? ¿Quién es esta gente? Gente que nunca investiga a lo que tiene que investigar. Gente que además de eso ni siquiera son periodistas de la fuente política, son periodistas de la farándula, son periodistas faranduleros, farandumequetrefe, farandis. Muy buenos para la farándula, muy buenos para el show business, muy buenos para la crónica social. Y se meten en el tema político porque de allí es donde sacan los anunciantes que les permiten mantener esa estructura farsa, esa estructura fariseica, esa estructura falsaria con las cuales se visten de periodistas y además de eso venden que lo que ellos hacen sí es periodismo. Todo lo demás no. Todo lo demás no. O sea, ellos son los periodistas. Y esto es ambas orillas. Esto es ambas orillas. Esto es el charlapachangolismo, esto es el mojorlandismo y es el olavarrietismo ahora. El olavarrietismo como problema, que es una cosa engolada pero hedionda a boliburguesía, al servicio del relato que el sistema necesita, ahora está vendiendo que todo cambió y que entonces tenemos que reconciliarnos. Esa es la línea. Por eso es que al tipo lo van a poner ahora, es al que le van a dar las entrevistas, va a ser el periodista favorito, preferido del sistema chavista, y es a quien le van a dar ahora ¿cómo se llama? El premio de mostrarlo como imagen principal del periodismo objetivo, independiente de Venevisión. Mira, yo narré cosas como esta en mi libro. Una mesa de tres patas, usted cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si usted revisa este libro, se da cuenta que en efecto lo que tenemos en el sistema politiquero venezolano no es algo que llegó con los extraterrestres en un platillo volador. Que lo que tenemos actualmente es la degeneración de lo que teníamos antes.
Y que la boliburguesía se sirve de personajes infames como Luis Olavarrieta. Eso está en mi libro. El que lo leyó ya se enteró. Hay gente que lo leyó antes del 3 de enero y lo está volviendo a leer ahora porque dice, no, ahora es que esto hay que leerlo. Una mesa de 3 patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Yo te digo una cosa, si tú le vas a creer a periodistas truchos como este, cómprate una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado periodista disfrazado, que en realidad es una ficha de la boliburguesía y necesita un seguro de vida para los Estados Unidos, un seguro de salud, también un seguro de viaje para ir a donde quieras, en el momento que quieras y estés donde estés. Recuerda que el testamento no garantiza todo. El fideicomiso en vida garantiza mucho más. De eso te puede hablar tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y si nos vamos a Escocia y nos tomamos un whisky, nos olvidamos de la boliburguesía asquerosa que tanto nos fastidia, nos persigue y nos hace nuestra vida de cuadritos. Maravilloso. Llegamos al lago Ness, nos paramos a la orilla y le decimos a Nessie, el monstruo del lago Ness, que salga para ver si es verdad que tiene la voz como la de Olavarrieta y nos dice, hello, I am here. De repente es verdad. ¿Usted se imagina que el monstruo del lago Ness tenga la cara de Delcy, la sonrisa de Cilia y la voz de Olavarrieta? Sería un monstruo de verdad. Vamos a conocer las bellas maravillas que nos ofrece la tierra escocesa. Con Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Recuerda que en España hay que estar con toda la de la ley, Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores, no caigas en manos de estafadores. Olvídate de los sabelotodos de TikTok, que lo que hacen es enredarte la vida y no te pueden representar ante un tribunal ni ante las autoridades migratorias. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con toda la de la ley. ¿Ya tú pagaste tus impuestos? ¿Ya tú pagaste los impuestos? ¿Ya tú declaraste tus impuestos, sabandija? No has declarado tus impuestos todavía. Anda y llama ya a la gente de Easy Tax to Go para que hagas tu declaración de impuestos siempre a tiempo, para que tengas todo donde debes tenerlo, todo en orden en todo momento. Recuerda que tu declaración de impuestos es fundamental en los Estados Unidos. Y una cosa que te voy a decir. Todo el mundo quiere tener una empresa, todo el mundo quiere ser emprendedor, pero no saben cuáles son sus deberes tributarios. Y después que montan la empresa es que les cae el rayo y empiezan a pensar, oye, yo no sabía esto. Antes de montar la empresa, antes de registrarla siquiera, habla con la gente de Easy Tax to Go, que ellos te van a dar las soluciones que necesitas para que esa empresa a la hora del tema tributario no cargue con pesos innecesarios. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Yo me imagino que cuando cierta gente empieza a darse cuenta que ya la cara se les está tornando, empiezan a pensar, yo tengo que llamar al doctor Ricardo Pérez. Yo les digo una cosa, el retoque que usted se tiene que hacer en su cuerpo tiene que estar de acuerdo a su fisonomía. Para que usted no ande como Delcy, ni quede como Delsa, ni mucho menos como Tarek William, es necesario que hable con un cirujano estético de verdad. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida y está a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y si usted no quiere hablar engolado, como si fuese traductor de Los Increíbles, tiene que entender que no se trata del tono que uses, ni se trata de que seas un imitador. Se trata de que el mensaje que des sea efectivo. Y las herramientas efectivas de comunicación son fundamentales para esto. Eduardo Villegas, coach de comunicación, te ayuda a que puedas construir poco a poco con esas herramientas un discurso que dé confianza y un discurso que llegue, una palabra que llegue, una forma de comunicarte que mejore, por supuesto, eso que necesitas en tu comunicación cotidiana, porque mejorando tu comunicación, mejoras tu vida. Eduardo Villegas, coach de comunicación. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Yo te digo una cosa. Yo conozco a estos bichitos y estoy perfectamente claro de qué es lo que están haciendo. Pero me vi la entrevista completa. Y me quedé esperando la pregunta incómoda. Me quedé esperando el momento de audacia. Me quedé esperando dónde iban a poner en aprietos al tipo. No hubo ni una sola pregunta profunda. Todo se vio pactado, todo se vio maquillado, todo se vio colocado, todo se vio iluminado y pasado por Photoshop.
y hubo lisonja de allá para acá. Y yo tengo que decir una cosa. Si después de una entrevista con Jorge Rodríguez queda satisfecho, la entrevista fue una cagada. Tan sencillo como eso. Pero vamos a empezar por el principio, porque el principio de la entrevista ya te dice qué es lo que vas a ver. Bueno, doctor Rodríguez, desde hace muchos años en Venezuela siempre ha sido difícil que el poder político y el periodismo independiente puedan tener un diálogo abierto. Más allá de necesario, creo que es importante para el país de hoy. Le agradezco su tiempo, pero antes quiero decirle que el periodismo no es enemigo, es un ejercicio legítimo de hacer preguntas que el país necesita sin duda escuchar. Agradecido por esta chance de conversar. Yo estoy muy complacido y muy de acuerdo con este encuentro, este diálogo entre nosotros. Sí creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del periodismo independiente principalmente. También creo que en ocasiones hemos desdibujado los límites, tanto los políticos como algunos sectores de la prensa que a veces han tocado el balón más de la cuenta y a veces también ha habido situaciones de diatriba y de mucha confrontación entre sectores políticos y sectores de la prensa. Yo creo que lo que la presidenta Delcy Rodríguez definió como un nuevo momento político es una oportunidad también para pintar la cancha y para que ustedes puedan difundir de manera libre el fruto de su trabajo y nosotros hacer el nuestro. Tanto que decir. Lo primero que hay que decir, para gente a la que se le olvidó, parece que Olavarrieta fue uno de los que se les olvidó. Que no estamos hablando, para empezar, ahí Jorge Rodríguez dice, los medios independientes, el periodismo independiente. ¿Qué es para él el periodismo independiente? No, es que donde dice independiente ponga complaciente. Se le olvida a Olavarrieta, porque Jorge Rodríguez no se le olvida, él lo sabe, pero es un psicópata. Se le olvida a Olavarrieta, periodista que ha sido utilizado como si fuese el jabón Saca para sacarle la mugre a este bacalao. Se le olvida los cierres y compras de medios. Porque hubo medios a los cuales cerraron y hubo medios a los cuales a sus propietarios los obligaron a vender. Y muchos propietarios inescrupulosos terminó vendiendo. Se le olvida al entrevistador además que durante años hubo un asedio no solamente a los medios, sino a los propios periodistas. Cuando a los reporteros se les perseguía hordas chavistas financiadas desde el poder para acosar a los periodistas, a los reporteros en cada una de las pautas cuando le correspondía cubrir un evento. Se le olvidó entonces a esta gente lo que fue el rol de la nefasta Lina Ron, que bien muerta está y ojalá esté en el infierno. Se les olvidó lo que fueron los círculos bolivarianos que perseguían a los reporteros por el centro de Caracas. Se le olvidó a esta lacra que fue alcalde de Caracas cómo expulsaron a los periodistas de la cobertura en las instituciones públicas. Es que ni siquiera te podías acreditar. Se les olvidó la cantidad de insultos que el propio Chávez le lanzaba a los reporteros en vivo y en directo. La utilización de los medios públicos en contra de los ciudadanos que estaban en la acera distinta al chavismo, sin derecho a réplica. La difamación desde medios públicos. La difamación, el insulto y la calumnia desde medios públicos. Desde connotados programas de Radio Nacional, de Venezolana de Televisión, de las agencias al servicio del chavismo de ese mamotreto llamado el Sistema Nacional de Medios Públicos. La utilización grosera de las cadenas para coartarle a la gente la posibilidad de ver lo que le diera la gana en las señales de televisión abierta. La expulsión de las cableras, el cierre de medios, la imposibilidad de medios internacionales de cubrir en Venezuela o de transmitir su señal a Venezuela. No se viene esto del periodismo independiente, porque el periodismo independiente, para que ustedes hagan su trabajo, para que se pueda hacer periodismo. No, porque ustedes... Y entonces, igualando al reportero con el represor que le impidió hacer su trabajo. Y este reportero, este periodista, Olavarrieta, es incapaz de recordar esas cosas. De recordar lo que fue los asedios a los medios de comunicación, los asesinatos de reporteros y de periodistas, el encarcelamiento de reporteros y periodistas durante todos estos años. La persecución a dueños de medios, que hasta sus casas les han quitado. Entonces uno se pregunta, oye, ¿de verdad qué clase de periodista es este?
que no conoce ni siquiera las penurias que su propio gremio ha tenido que pasar y que se siente orgulloso y feliz de sentarse frente a uno de los represores que encabezó, porque este señor fue ministro de Comunicaciones, fue vicepresidente de la República, fue alcalde de Caracas, fue presidente del CNE y ahorita es ahí el mamotreto de poder detrás de su hermana, la Terian, de su personalidad. Pero eso no lo sabía el reportero. Se lo olvidó. O no le parecía importante. Hay cosas que le parecían importantes, más importantes al reportero. Nosotros creemos que debemos ir hacia allá. El fortalecimiento de la vida política del país, de las relaciones políticas del país. Que la gente pueda hacer la política que quiera hacer y pueda decir lo que quiera decir y al mismo tiempo respetar los límites de la Constitución y las leyes. Mira, son más de, creo yo, que son 5.628 personas que ya han recibido libertad plena en el marco de la ley de amnistía. 5.628 personas que han recibido beneficios a través de la ley de amnistía. Y en ese momento el reportero no preguntó absolutamente nada al respecto. ¿Y por qué? ¿Por qué no se da cuenta de este detalle? Porque estamos hablando de unos tipos que negaban la existencia de presos políticos en Venezuela. Estamos hablando de unos tipos que negaban la represión y la persecución. Estamos hablando de unos tipos que crearon una ley resorte, que es una ley mordaza, que crearon una ley contra el odio, que crearon una ley contra el financiamiento al terrorismo, solamente para encarcelar gente que era disidente de las políticas de ese régimen maldito. Ellos negaban la existencia, decían que eso no eran presos políticos, que eso eran políticos presos, que eso eran delincuentes comunes. Y acaba de decir la lacra esta que han tenido que amnistiar a más de 5.000 personas. Y el reportero no le repregunta y no le dice, pero ¿cómo es eso que ustedes decían que no había presos políticos y acaban de liberar a 5.288 según sus cifras? ¿Cómo se explica eso? No, porque no puedes preguntar eso, tú tienes que permitir que él hable para que él dé su explicación y tal. Un periodismo complaciente no es periodismo. Eso no fue una entrevista, eso fue una lavada de rostro. Eso fue un manicure y un pedicure y un halicure además. Que tiene, por cierto, o sea, era una cosa tan asquerosa que tú pasabas donde tú decías, pero ¿y este tipo no le va a preguntar sobre esto? Y justamente hablando de elecciones, ya que lo toca, hay un cronograma definido más allá de resolver los problemas a la gente, que entiendo que es la prioridad del Ejecutivo. Por ejemplo, el artículo 234 establece que son 180 días la permanencia de esta figura, que es la presidenta interina, Delcy Rodríguez. ¿Qué figura constitucional, por ejemplo, se sostendrá después de ese momento? Creo que tiene una confusión con respecto a lo que establece la Constitución. La Constitución establece dos formas de falta del presidente de la República. Una es la falta absoluta, que son cinco causas el posibles. 233, ¿no? Exacto, el 233. Y luego está, creo que el que tú mencionas, que se refiere a las faltas temporales. Y eso es cuando el presidente en ejercicio solicita un permiso ante la Asamblea Nacional. Aquí no estamos en ninguna de las dos causas de ausencia del presidente. Hay una falta forzada, es decir, el presidente fue forzado por la situación que todos conocemos del pasado 3 de enero y en consecuencia, como siempre ocurre cuando hay, por llamarlo de alguna manera, alguna confusión o algún vacío en la Constitución, es ir a la suprasala del Tribunal Supremo de Justicia, que es la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional dictaminó que en razón de que no hubo una renuncia del presidente ni una solicitud de permiso, sino que fue forzada su salida, entonces la vicepresidenta asuma la encargaduría. Todo eso es mentira, claro está. ¿Qué es lo que pasa? Que este instrumento del sistema fingiendo ser periodista, como él es periodista, supuesto, de farándula, que es lo que sabes de show business, de farándula, de titulares de la revista Ronda, y de los vestidos de la Miss Venezuela y de esa vaina, en eso le va muy bien, hace muy buenos programas sobre eso, las entrevistas que le ha hecho a las Misses, esa conversación entre maricos que hizo con Osmel Sousa fue muy buena, es una de las mejores conversaciones entre maricos que he visto yo en los últimos tiempos. La conversación que tuvo con Evenia Rengifo, la bruja, bueno, el programa que hizo porque me dediqué a verlo, hizo un programa muy bueno con el monstruo de Mamera, donde también el monstruo de Mamera se lo bailó porque no conocía el tema. Usted ve la entrevista que este joven le hace, que este personaje le hace a personajes
de la cultura pop, por llamarlo de alguna manera, y usted se da cuenta que, bueno, que sí, le va bien, porque es banalidad. Pero cuando le tocó a alguien con perfil político, la caga por completo. Por ejemplo, la entrevista a Blanca Ibáñez. Él no sabía a quién estaba entrevistando. No tenía ni idea de quién estaba entrevistando. Y por eso fue que la entrevista, el personaje podía dar mucho más que no le dio. ¿Por qué? Porque él es un imberbe en la materia, porque es un neófito en el tema político. Y eso se ve en esta parte donde Jorge Rodríguez se lo baila. Por supuesto que Jorge Rodríguez acepta ser entrevistado por este pendejo porque sabe que lo va a bailar, porque sabe de qué pata cojea, porque sabe cuáles son sus carencias. Lo primero que habría que decir aquí es que eso de que no está previsto, de que él utiliza un término allí que no aparece ni siquiera en la ley. Claro que hay una falta absoluta. ¿Por qué hay una falta absoluta? Porque el presidente fue capturado, está preso, el que fungía como presidente. ¿Cómo que no hay falta absoluta? Entonces no, porque entonces no se encuentra entre los... forzosamente el presidente a una ausencia forzosa. La ausencia forzosa no aparece, no se establece en ninguna constitución. El tipo está preso por delincuente y usurpaba la presidencia. Por lo tanto hay una ausencia absoluta. La ausencia absoluta va inclusive desde antes del 28 de julio. Si al caso vamos. Y no se lo pregunta. Durante toda la entrevista me quedé esperando. Vamos a ver cuándo nombran a María Corina Machado. Nunca la nombraron. Nunca hablaron del fraude del 28 de julio. Nunca hablaron del sistema electoral fraudulento. Nunca hablaron de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado. Ni siquiera fueron mencionados, para que sepa. No se mencionó a Donald Trump. Nunca mencionaron a Donald Trump. En ningún momento fue mencionado Donald Trump. En ninguna parte de la entrevista se habla de Nicolás Maduro como preso ni de las acusaciones de narcotráfico. No se habla de la corrupción, no se habla del nepotismo evidente de tener a la presidenta encargada y al que podría estar en línea de sucesión como presidente del Parlamento, que es él. No se habló nada de eso. No se habló de Diosdado Cabello y de su rol en todo esto. No se habló del fracaso de la Fuerza Armada dirigida por Vladimir Padrino López, que supuestamente iban a declararse en guerra permanente contra el imperio. No se habló del fracaso de los sistemas de defensa en frente del poder de los Estados Unidos. De nada de eso se habló. De nada de eso se habló. Que es que ni siquiera se lo preguntaron. No fue que lo preguntó y el señor no lo quiso responder. No, es que no se habló. ¿Por qué? Porque estaban pactadas las preguntas. Porque era no una entrevista, sino una lavada de cara. Muy bien patrocinada, por cierto. Lavada de cara que se ve en todo momento. Yo a un amigo de la oposición, una persona muy amiga que tengo en la oposición venezolana, le decía, el gran problema que tiene Venezuela es que nosotros somos un poco mal perdedores, pero ustedes son pésimos ganadores, porque cuando la oposición ha ganado elecciones en Venezuela, se ha soltado una sensación de que se llegó a la conquista de la colina y que la toma del poder es inminente. Cuando, por ejemplo, cuando ganaron las elecciones del año 2015, ¿cómo hubiera sido de diferente el país si la Asamblea Nacional de Oposición del año 2015 se hubiera puesto de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, no para tumbarlo en 3 meses, en 6 meses o en 30 días, sino para cumplir con las funciones que la Constitución le establece a la Asamblea Nacional, y el Poder Ejecutivo pudiera también buscar un equilibrio con el Poder Legislativo? Creo que este es un buen momento para que podamos todas y todos tener garantías. Que el que ganó reciba la opción de poder que el pueblo le otorgó por la vía del voto, y que el que perdió reciba las garantías de mantenerse en la vida política venezolana. Hay dos cosas que le han hecho muchísimo daño, Luis, al desarrollo de la vida social de Venezuela. La primera son las opciones de suma cero, es decir, te saco, te persigo, te anulo, te aniquilo, porque ahora el poder soy yo. Y lo segundo es haber solicitado intervenciones extranjeras, haber solicitado que acciones extra radio, extra país, actuaran para buscar la manera de facilitar una acción política. Eso creo que le ha hecho mucho daño, y creo que es una lección importante aprender para que en este futuro cercano que tenemos al frente podamos todas y todos construir un consenso, pues
una acción que nos permita avanzar hacia lo que venga. Si son elecciones, si es la reparación de muchas de las heridas de la guerra económica, que así ocurra. ¿Cuál es el problema con todo esto? Otra vez, la ignorancia del entrevistador, o su complacencia, o que simple y sencillamente le dijeron, mira, esto es lo que vas a preguntar. Y ya. ¿Por qué? Número uno, se le olvida, él dice que la victoria de la oposición en el 2015, no, ellos son muy malos ganadores. Lo que no dicen es que apenas recién emitidos los resultados que indicaban que la oposición había supuestamente ganado o que le habían asignado las 3/4 partes de la Asamblea Nacional, inmediatamente el chavismo, a través de su oficina personal de asuntos jurídicos, que es el Tribunal Supremo, le anuló la elección de unos diputados para evitar que tuvieran las 3/4 partes. ¿Por qué? Porque bueno, hubo un error en el sistema cuando asignaron la cosa y no, tampoco es que se la puede dejar completa. Vamos a darle la mayoría, pero no le vamos a dar la mayoría absoluta. Se le olvidó al reportero preguntar eso, porque como él no es un reportero de política, ni sabe un carajo de la vida, ni de quién, ni a quién tiene allí. Bueno. Luego dice que bueno hubiese sido que el Parlamento y el presidente se pusieran de acuerdo. No le dice el entrevistador que esa lacra que tiene ahí sentado al frente asaltó el Parlamento. Asaltó el Parlamento con unas hordas de delincuentes que golpearon, empujaron, hirieron, robaron al personal que trabajaba en la Asamblea y a los propios parlamentarios. Esas imágenes están por allí. De eso no se acuerda, o no se acordó, o no le permitieron, o no le pasaron en el guión conveniente a este pseudo periodista al servicio del sistema chavista. Eso tampoco estaba. Luego habla él de la invasión, de que aquí se promovió una invasión, y en ese momento era donde Luis Olavarrieta tenía que preguntarle: disculpe, pero ustedes hablan de una invasión, pero durante todos estos años ustedes se negaban a reconocer que hubiese personal militar cubano invadiendo el territorio venezolano, y el 3 de enero fueron ajusticiados, ejecutados, por lo menos que se sepa, 32 cubanos que eran los que protegían a Nicolás Maduro, y bien mal que lo protegían. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? No se te ocurra. ¿Cómo vas a preguntar tú eso? Entonces le dice, Luis. Y entonces le permite que Jorge Pose, de un tipo sereno y tranquilo, una persona que esté llegando a la película en este momento, ve esta entrevista y dice, no, qué hombre tan sensato. Qué aplomo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren con este tipo de entrevistas. Eso es lo que quieren con este nuevo periodismo. Madres que perdieron a sus hijos, madres que vieron a su hijo quemado vivo, y el asesino de ese muchacho, de Orlando Figuera, está en este momento en Madrid, vive una vida tranquila. Bueno, o sea, una vida, y es un asesino a la luz de las cámaras y a la luz del día. Le roció combustible a una persona y lo quemó vivo. Es decir, siguen hablando del caso de Orlando Figuera, que tiene unos ribetes espantosos, porque parece que el caso de Orlando Figuera era chavista en efecto, o algo así. Y parece ser que fue objeto de una relación tóxica, donde una mujer empezó a pegar gritos en medio de una manifestación violenta diciendo que el tipo que era tal por cual. Bueno, y pasaron cosas horrendas allí. Un caso. No pueden hablar de más nada, hablan de un solo caso. No pueden hablar de otro caso porque no tienen más. Pero él dice que es una cosa horrible que ese criminal esté impune. Y los asesinos de Basilda Costa, y los asesinos de Neomar Lander, y los asesinos de Juan Pablo Pernalete, y los asesinos que lanzaron desde el piso 10 del edificio del SEBIN al concejal Fernando Albán, y los asesinos de Oscar Pérez y su equipo, y los asesinos que torturaron hasta la muerte y llevaron moribundo frente al tribunal al capitán Acosta Arévalo. ¿Por qué no le preguntó eso al reportero? Porque no sabe, porque se hace el loco, o porque no estaba en el guión que le dieron para poderle permitir hacer esta entrevista. Ha sido uno de los atentados en contra del periodismo más graves que he visto yo en la historia reciente. Seguro le da el Premio Nacional del Periodismo Falsario, del periodismo arrastrado, del periodismo mafioso, del periodismo al servicio de la mafia chavista. Sí se contempla mecanismos de respuesta y reparación a todo tipo de víctimas, ¿no? Claro, de lado y lado. No, sin duda alguna. Y una reparación inicial es la ley de amnistía.
Otro mecanismo de reparación. Yo sí creo, fíjate, la ley contra el odio tiene elementos que deben ser revisados, en mi opinión, ¿no? Sí. Pero además de que la ley contra el odio tiene elementos que deben ser revisados, también tiene que revisarse el odio, Luis, porque uno ve algunos sectores, afortunadamente muy minoritarios, afortunadamente aislados, que insisten en su prédica de odio, que insisten en solicitar acciones extremas contra el país, que insisten en las estrategias de suma cero. ¿Hay algunos elementos de la ley contra el odio que son inconvenientes? Sí, hay que revisarlo. Pero el odio hizo mucho daño. La expresión del odio, la búsqueda a través de estrategias de redes de que sea el odio lo que se impusiera en el trabajo, el bullying a adolescentes, el bullying a seguidores políticos, el bullying a familiares. ¿Por qué no te metes directamente con el político? ¿Por qué te tienes que meter con los hijos, con los sobrinos, con las esposas de los políticos? Métete directamente con la persona con la que tienes algún tipo de diatriba política. Dice este tipo que el problema es el odio y las expresiones minoritarias, es decir, el mazo dando, es decir, la hojilla, es decir, la difamación y la calumnia a través de los medios públicos. Ay, que cómo es posible que se metan con la familia, métanse con la persona. Pero cuando ustedes llegan a perseguir a una persona y no la consiguen, le meten preso a la hija, a la mamá, al hermano, a la abuelita, y se llevan hasta los perros, porque hasta las mascotas se han llevado. Se han llevado las mascotas, le han asesinado los perros a la gente. Les han quitado la casa, les han invadido, les han quitado sus negocios, sus propiedades. Entonces viene este mequetrefe a que hablar de que, ay, no, porque el odio, no. Ellos son las víctimas. Ellos son las víctimas. Cuando se trata de acciones que les afectan a ellos, ellos son víctimas. Cuando se trata de acciones que cometen ellos, han sido errores. Y eso no lo pregunta el reportero. El reportero no le pregunta por qué razón, si hay una voluntad real de acabar con el odio que se pregona en redes, etcétera, etcétera, no se le cierran las redes sociales a personajitos como este muchacho que anda en silla de ruedas, que es una persona con discapacidad y que es utilizado por las redes del chavismo, esa cosa que llaman la tropa la tropa de vagaciones el detritus 2.0 del chavismo, para atacar, insultar y promover cualquier tipo de acciones en contra de todo aquel que es disidente del régimen chavista, todo aquel enemigo del régimen chavista. Si de verdad a ellos les preocupara la difusión del odio, ya el mazo dando no estaría al aire, ya no estaría al aire la hojilla, y esos personajes estarían debidamente procesados por promotores del odio. Si la ley del odio sirviera para algo, el propio Jorge Rodríguez estaría preso por utilizar la tribuna parlamentaria para promover el odio y para ejecutar acciones de odio en contra de otros venezolanos, y además de eso por lo que hizo cuando asaltó la sede del Parlamento en el periodo 2015-2020. ¿Por qué no se lo pregunta a este reportero? Bueno, porque no estaba en el guión que le dieron. Un guión que, por cierto, se pone cada vez más escabroso. Y yo estoy muy, muy satisfecho y orgulloso de la respuesta de Venezuela a esa situación. Sí, Venezuela ha sido muy cívica, sobre todo en los últimos tiempos. Comparto ese pensamiento con usted. Venezuela ha sido muy cívica y él comparte ese pensamiento con él. Estuvo de acuerdo el entrevistador con el entrevistado durante toda la entrevista. No hubo ni un punto de disenso. Por lo tanto, no se puede molestar al señor Olavarrieta si aquí decimos que él es un periodista al servicio del chavismo, al servicio de la mafia. Porque estuviste de acuerdo durante toda la entrevista con el entrevistado. Y ese entrevistado es un criminal. Si tú estás de acuerdo con un criminal, amigo, revísate. Revísate, porque a ti te parecen bien los crímenes. O te ha sido muy cómodo y rentable estar en esa posición de equidistancia. No, porque es que yo soy independiente. Tú no eres independiente, tú eres dependiente de ese sistema. Absolutamente dependiente. Inclusive, hay unos momentos en los que ya la cosa... O sea, hay una pérdida de pudor tan grave que uno ya no haya ni que pensar. Pero ¿cómo, por ejemplo, podemos entender una ley que necesita urgentemente una revisión? Y me sumo tal vez a mucha gente a través de mi voz, ¿no? Para garantizar que no existe ninguna ley que persiga la disidencia, que por un mensaje de WhatsApp se sienta la gente intimidada, o por un estado o una cadena que manden a través de redes sociales. Creo que es una
respuestas que el país busca Sí. ante tanto temor que existe, por Sí. ejemplo, de la disidencia de estar en la calle y poder expresar su descontento, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también tienes que ver la otra cara de la moneda. Tienes que ver que los políticos que han usado el odio, que los políticos han utilizado los llamados influencers, y eso a veces ha hecho mucho daño a personas de corta edad, adolescentes que fueron perseguidas, entonces venían unos influencers se sumaba otro y otro y otro y otro, y hubo hasta pensamientos suicidas en personas que decían, bueno, no me queda otra cosa que... Y sobre todo en una edad donde las sensaciones de catástrofe adolescente viene de adolecer. O sea, acabas de abandonar la infancia, adolece de infancia, y todavía no has llegado a una etapa de adultez que te permita ver las cosas con mayor madurez, pues. Entonces, muchos adolescentes fueron perseguidos en esos momentos. Personas que pertenecían a un OVC, entonces les señalaban la casa, o les ponían unas cruces de esas que usa el Ku Klux Klan, usaban unas cruces encendidas en los porches de su casa. Es decir, las dos cosas tienen que ser atendidas. Las dos cosas tienen que ser atendidas, porque no es lo que tú dices. O sea, no. Nosotros hemos sido más víctimas. Los adolescentes que fueron perseguidos. ¿Quiénes? ¿Cuáles casos? Porque nosotros podemos hablar de todos los adolescentes, niños que fueron encarcelados porque a sus padres los acusaban de terroristas, y la cantidad de menores de edad que fueron enviados a Tocorón a la orden, por órdenes de Nicolás Maduro, que en cadena nacional dijo: Guarimbero llorón, te sale Tocorón. Y esa fue la orden de la famosa Operación Tuntún, que fue una operación terrorista, que fue una operación de violación masiva de los derechos humanos, donde se llevaron fundamentalmente a jóvenes, a adolescentes. ¿O es que acaso no era un adolescente Neomar Landera asesinado con una bomba lanzada en una protesta por estas fuerzas malditas de seguridad del régimen? Ah, no, pero entonces no. Pero eso no lo pregunta. Es que nunca nombraron a ninguna víctima. Este señor, el periodista, nunca nombró a ninguna víctima del chavismo. Es que la línea argumental de esta entrevista la llevó el entrevistado. Evidentemente todo debidamente planeado. Y la cosa, además, yo creo que yo llegué al colmo yo llegué al máximo aquí. Yo recuerdo el tema de Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión no fue que se le arrebató la señal, fue que se le venció la licencia, y sencillamente es una prerrogativa del Estado venezolano, prorrogar o no una determinada licencia. Y no hubo ningún tipo de arrebato. Es más, creo que hubo en un momento dado una intención por parte del presidente Chávez de comprar Radio Caracas Televisión. Yo no sé si esto se ha dicho alguna vez, pero los mismos 2 de los 3 dueños de Radio Caracas Televisión se negaron, porque ellos creían que si extremaban la situación, si vivían una situación de confrontación, iban a salir vencedores. La experiencia señaló que hubiera sido mucho mejor en esa oportunidad que vendieran el canal. En definitiva, yo también creo que los medios de comunicación tienen una lección que aprender. Ojalá la hayan aprendido, igual que todos nosotros, y que en lo que estoy completamente de acuerdo contigo es que cualquier posición que manejemos sea del respeto a la libertad de expresión, de todas y de todos. Sí. Porque a veces, entonces, si hay algunos intereses que son contrapuestos a los míos en algún dueño de algún medio de comunicación, esos intereses me ponen a mí distinto a lo que ha sido, por ejemplo, el respeto de esta entrevista. Es así. Por mi parte, más que comprometido a respetarlo siempre. Es decir, él considera, fíjate que Olavarrieta trabajó en RCTV. Imagínate tú lo indigno que eres, que fuiste incapaz de conocer la historia del medio en el que trabajaste para defenderla en ese momento. El tipo confiesa un crimen, que ellos estaban extorsionando a los dueños de RCTV, porque si la concesión estaba vencida, ¿cómo la ibas a comprar? Si la concesión estaba vencida, ahí no había nada que comprar. Ellos mismos se contradicen. Cuando ellos dicen que Chávez ofreció a los dueños de RCTV comprar el canal y que los dueños se negaron, reconocen de plano que el hecho de que la concesión estaba vencida es una estratagema retórica. Porque si esa concesión de verdad hubiese estado vencida, ellos no ofrecen comprarla. Porque ¿para qué vas a comprar tú algo que está vencido? ¿No es así? Además de eso, ojalá hayan aprendido la lección. Es decir, están diciéndole a la gente, a los medios de comunicación, tienen que aprender la lección. Cuando el gobierno los quiera, cuando el régimen los quiera comprar, ustedes se tienen que vender. Bueno, Olavarrieta sí. Olavarrieta aprendió la lección. Yo te digo sinceramente, esto es para correr. Esto es, mira, esto aquí yo de verdad, yo de aquí yo salgo a comprarme un antiácido porque quedé de verdad noqueado.
La farmacia Gardens tiene todo lo necesario para que tus medicamentos en los Estados Unidos estén donde deben estar, que es contigo. Si tú tienes un récipe internacional y necesitas comprar ese medicamento y no lo consigues en los Estados Unidos para que te reconozcan ese récipe, la farmacia Gardens es la gente. Debes saber además que hacen envíos a todos los Estados Unidos y si se trata de medicamentos con envío a Venezuela, la farmacia Gardens es la gente. La farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Tengo que darle la bienvenida a Jean Fernández, Realtor en la Florida. La Florida se ha convertido, las dos principales ciudades de la Florida en este momento, en crecimiento inmobiliario para todos aquellos que quieren irse a la Florida, Orlando y Miami. Pero como se trata de algo tan importante que es moverte, empezar de nuevo, ya estás en los Estados Unidos y quieres empezar de nuevo allí en la Florida, tienes que buscarte una persona que comprenda esas necesidades y que comprenda lo que quieres de verdad. Esa persona es el Realtor Jean Fernández. Jean Fernández tiene además de eso charlas todos los meses para la gente que quiere invertir o comprar por primera vez y por supuesto toda una serie de ventajas que puedes tener si ese es tu caso. Síguelo en Instagram porque tiene allí una información maravillosa sobre sus actividades y sobre todas las cosas que puedes conseguir a la disposición allí en Orlando y en Miami. @janfer.realtor, @janfer.realtor. Jean Fernández, el Realtor necesario en Orlando y en Miami, allí en la Florida. Tengo que decirte que Todos Leen es un éxito maravilloso como herramienta para el aprendizaje de la lectoescritura en el idioma español. Si es el caso de que te encuentras en un país donde tus hijos están ya escolarizados en un idioma distinto, Todos Leen es la maravillosa oportunidad de garantizar que mantengan el idioma español. Además de eso, es una maravillosa herramienta para poner a toda la familia, a involucrar a la familia en la educación de los niños. La abuela le compra al niño el libro Todos Leen, el tío mayor, el hermano mayor, la hermana. Vamos a leer, vamos a involucrar al niño en la lectura. Si el niño aprende a leer y le gusta la lectura, yo le garantizo que no se mete a izquierdista. Se lo garantizo de verdad. Todos Leen, síguelo en Instagram para que te enteres de más. Todosleen.cl. Vamos a leer, pero claro que sí. Miren, amigos míos, todo esto ¿para dónde va? Todo esto ¿dónde termina? ¿Por qué actúa donde actúa? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Usted puede revisar mis anunciantes y puede darse cuenta qué anunciantes tengo yo. Si usted le revisa los anunciantes al señor Olavarrieta, que tiene desde hace bastante tiempo, uno se encuentra con personajitos y con cositas que en este momento explican por qué el señor es lo que es y hace lo que hace. Y llegamos a ustedes gracias a CLX Samsung, Banesco Banco Universal, Banesco contigo. Flaquito de San Moritz, único como tú. Frigilux, te regalamos tiempo. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Intilac, tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Cuobadis, agencia de viaje y turismo. Hay un poco de gente que usted conoce muy bien y hay otro que no conoce pero sospecha de ellos, ¿verdad? Pero hay unos muy en especial, miren. Y este espacio es cortesía de CLX Group, CLX Samsung y Multimax Store. Esas tres tiendas son propiedad de una sola persona que se llama Yasser Daga. Yasser Daga y sus hermanos, dueños de DACA, dueños de Avanti, dueños de Multimax, dueños de la concesionaria de Samsung, dueños de una cantidad de negocios que han sido acusados ampliamente de lavadoras de dinero provenientes de actividades ilegítimas donde inclusive se menciona al grupo terrorista Hezbollah. Ah, qué raro. Este espacio es cortesía de CLX Samsung. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Flaquito de San Moritz, único como tú. Inter, pura fibra venezolana. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Hace la diferencia, sin duda. Sin duda que hace la diferencia. Amigos, hay que estar ojo a visor y hay que estar perfectamente claros de que la situación que tenemos en este momento amerita
amerita desconfiar de quien merece nuestra desconfianza. Porque si algo estamos viendo desde hace rato es el intento de disfrazar a activistas de periodistas. Y ahora vamos a ver el intento del sistema chavista de utilizar a determinados rostros a los cuales ayudaron a convertirse a través del dinero de la boliburguesía en contenido viral, en contenido aceptado, en contenido que normalizó situaciones, que si influencers de viaje, que si Venezuela se arregló, que si influencers gastronómicos que viajan por toda Venezuela cocinando en sitios que uno dice, ¿y qué hace este tipo cocinando que se halla en el mercado tal, en la parte tal? Unas cosas rarísimas, porque uno sabe quiénes son los que se dedican al tema gastronómico, haciendo su esfuerzo con su teléfono en su casa y cocinando, pero hay otros que no, hay otros que se van con un despliegue. Vamos a investigar cómo se hace el corbullón de mero con la primera persona que hizo el corbullón en la historia. Entonces, aquí lo tenemos. Y tú dices, bueno, ya va, espérate un momentico. ¿Quién financia eso? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo llegaste tú a eso? Con 3 anunciantes de adobo y 2 de aceite y 1 de mayonesa, ¿de verdad? Amigo, hay algo que no cuadra. Los que estamos en este negocio sabemos cuánto cuesta esto y sabemos cómo se hace esto y sabemos lo que es bajo costo y lo que no es bajo costo. Cuando vemos la edición, cuando vemos la imagen, cuando vemos el audio, cuando vemos la preproducción y la postproducción, el vestuario, la edición y todo lo demás, nos damos perfectamente cuenta de cuánto cuesta cada uno de estos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están creando una red, la han creado desde hace rato, para ayudar en ese objetivo de normalización, de lavado de cara que están haciendo estos personajes con este lamentable intento de lavado de cara de unos criminales. Amigos, son unos criminales. Siendo unos criminales, está perfectamente claro que siendo unos criminales se comportan como criminales y hay que tratarlos como criminales. Usted no puede tratar como políticos a criminales, porque tratar como políticos durante 27 años a unos criminales fue lo que nos llevó a esta desgracia que estamos viviendo. Pero hay gente que no se ha enterado del 3 de enero. Fíjate que ni siquiera hablaron de las acciones de ese día. Hubiese sido un maravilloso momento para preguntarle si de verdad era una entrevista seria. Hubiese sido un maravilloso momento para preguntarle al señor Jorge Rodríguez, ¿dónde estaba usted el 3 de enero cuando ocurrieron los hechos? ¿Cómo se enteró usted de lo que estaba pasando? Eso hubiese sido periodismo, eso hubiese sido algo de interés. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrieron los hechos? ¿Cómo se enteró? ¿A usted quién le dijo? ¿Es verdad que su hermana no estaba en Caracas sino en Margarita de vacaciones? ¿En qué momento habló? ¿Es verdad que usted ha hablado, como dicen los medios de comunicación de los Estados Unidos, que usted se comunicó con los Estados Unidos y con la CIA? ¿Cómo se siente usted siendo supuestamente víctima, su papá, de la CIA? ¿Cómo se siente usted ahora con su hermana recibiendo al director de la CIA en Venezuela? Hubiese hecho por lo menos un esfuerzo por poner en aprietos al entrevistado, pero no, porque no era una entrevista, era un intento de lavado de cara y por supuesto, como el señor Olavarrieta aparentemente tiene unos anunciantes expertos en lavar, él también ha decidido ser experto en lavar, no dinero, sino rostro. Todas estas cosas, amigos, se van a ir sabiendo y se van a ir revelando. Porque si para algo sirve el tiempo es para poner a cada quien en su lugar. A mí no me importa de verdad lo que hagan estos bichos para ganarse la vida. Cada quien se gana la vida como puede. Lo que sí está perfectamente claro es que si ellos pretenden vender eso que están haciendo como la verdadera forma de hacer periodismo, ahí sí hay que detenerlos. Si ellos van a vender esos entrevistados como unos santos varones, ahí hay que detenerlos. Porque aquí la cosa está clara, amigos. La cosa está perfectamente clara. Chávez se murió, Maduro se jodió, pero esos jaladores del periodismo y que independiente y equidistante también deben llevar lo suyo. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez.